Seguimos con más información y nos vamos directamente al contacto vía Meet con nuestro contador. Tenemos contacto cada jueves a nuestro segmento semanal con Martín Di Genaro. Martín, buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, por el contacto y por el tiempo. Buenas noches, Candela, para vos, toda la audiencia. Un gusto, como siempre. En este caso con novedades que veníamos anunciando ya desde la semana pasada. Primero, con respecto al monotributo, tema recategorizaciones. Sí, como veníamos hablando, un poco tras la novedad que ya se publicó, digamos, la escala de monotributo, que está vigente a partir del 1 de agosto, y también ya está habilitado para hacer la recategorización de los monotributistas con fecha límite el 5 de agosto. Así que es importante, digamos, que todos los monotributistas estén atentos para hacer sus recategorizaciones y por ahí recordar ciertas pautas que tienen que tener en cuenta, un poco el ingresos brutos de vengados, o sea, todo lo que facturaron en los últimos 12 meses, contado desde julio a junio julio 2025, junio 2026, también hacer una revisión sobre la superficie de la actividad, hacer una revisión sobre el consumo energético, que eso lo pueden ver de las facturas de electricidad que llegan, y también los alquileres de vengados, ¿no? Hay que tener en cuenta. Aquella persona también o contribuyente que se ve que no tiene un cambio sustancial en los parámetros, digamos, no tiene la obligatoriedad de recategorizarse. ¿Sí? Eso es importante. Digamos que solo se tiene que recategorizar aquel contribuyente, digamos, que entiende que le cambiaron sus parámetros. Recordemos que nuestro sistema tributario argentino es autodeclarativo. Esto quiere decir que el propio contribuyente es el que declara su impuesto y el fisco es el que controla. Con lo cual, digamos, de alguna forma, en este momento, tenemos que revisar como contribuyente, lógicamente que siempre con el consejo de un colega, digamos, de un asesor contable, digamos, su posición fiscal y en el caso de que haya cambiado algún parámetro, proceder a la recategorización. Martín, una consulta. Sí. ¿Qué implican estos cambios, ya sea que uno suba o baje de categoría en el monotributo? A ver, lo que hay de una reglamentación, que las categorías del monotributo van subiendo en función de la inflación. Entonces, como ya se publicó el índice de junio, ya se produce la escala nueva, ¿no? La publicación de la nueva escala. Entonces, uno tiene que mirar sus índices, digo estos 4 como principales, ¿no? La facturación electrónica o la facturación que he efectuado, digamos, durante el periodo julio del 2025, junio del 2026, si eso lo compara con la categoría que está y el monto de facturación es superior, tiene que cambiar a una categoría superior. Hay veces que son montos inferiores, si es monto inferior puede bajar a una categoría inferior, ¿sí? Bien. Siempre tener en cuenta los movimientos bancarios, como siempre digo, las billeteras electrónicas para no cometer ciertos errores, ¿no? De por ahí que no se facture todo lo que se mueve en las cuentas electrónicas y después tengan un dolor de cabeza. Bien. Así que bueno, como marco general, digamos, del monotributo, ya estamos en proceso de recategorización, ya se puede hacer la recategorización, ya están habilitados los sistemas, así que bueno, el límite es hasta el 5 de agosto. Y las categorías empiezan a correr a partir del 1 de agosto, ¿sí? Bien. Después déjame contarte, Candela, 3 temas importantes, digamos, como que han sucedido. Digamos, se produce la prórroga del impuesto a las ganancias, que también lo hemos visto en otros paneles. Sí. El vencimiento empezaba el 27 de julio y se ha producido un corrimiento hasta el 27 de agosto. Esto tiene que ver particularmente con la presentación de un proyecto de ley, digamos, de la ley de inocencia fiscal, que se denomina la segunda parte, digamos, por decirlo así. Entonces, es importante recalcar que los contribuyentes que comenzaban a vencer las declaraciones juradas el 27 van a tener esta prórroga, ¿sí? Okay. No se ha prorrogado así su pago. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que nosotros tengamos la posibilidad, digamos, nosotros como contribuyentes o como profesionales asesores, de poder presentar la declaración jurada hasta el 27 de agosto, implica que el pago empieza a correr al 27 de julio, ¿no? Con lo cual seguramente va a devengar algún tipo de interés. Paralelamente, así no ha sucedido lo mismo con bienes personales. Por lo general, ganancias personas humanas y bienes personales tienen el mismo día de vencimiento. Este impuesto no ha sido prorrogado su vencimiento, así que a partir del lunes que viene, bienes personales está venciendo, y ahí voy a dar algunas pautas como para saber qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Respecto a los bienes personales.
Y otra cuestión importante que tenemos respecto a esta prórroga del impuesto a las ganancias, que se han prorrogado también los anticipos del impuesto a las ganancias 2026. Esto ¿cómo funciona? Básicamente, digamos, nosotros cuando el contribuyente declara el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2025, automáticamente a los 2 meses empieza a pagar, digamos, o al mes siguiente empieza a pagar el anticipo de los impuestos del 2026, ¿sí? Lógicamente, el primer anticipo hubiera correspondido a ser en agosto del 2026, a haber un corrimiento de la fecha de la presentación de la declaración jurada. Este primer anticipo se traslada al 14 de septiembre, 15 de septiembre Bien. Y 16 de septiembre en función, digamos, de la terminación de quit. Sí, Bien. No sé si me has preguntado algo, Candela. No. Entonces, para dejar esto bien en claro y que lo entienda la gente, lo que se prorrogó es impuesto a las ganancias hasta el 27 de agosto, pero lo que es liquidación de impuestos a los bienes personales queda hasta el 27 de julio, o sea, hasta el lunes que viene. Exacto, correcto. Así que empieza a vencer en función de la terminación de quit. Bueno, ¿y qué debemos hacer por ahí? Que es un poco lo que traje como ayuda de memoria, digamos, de alguna forma, qué es lo que son los bienes personales. Explicarle un poco a la audiencia, aquí es una foto, es una fotografía, es los impuestos, los bienes que tiene la persona al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, el consejo profesional que uno puede dar es decir, bueno, con tantos sistemas de cruzamiento de datos que hay que hacer una declaración jurada a conciencia, no es solamente como por ahí nos dicen llenar un formulario, ¿no? Sí. Hay una ley, hay una normativa que establece las evaluaciones. Hoy ARCA tiene bastante conocimiento sobre los bienes o patrimonio que tiene una persona. Entonces, bueno, hay que hacer la declaración jurada en trabajo con el profesional, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es verificar, primero hacer un listado de todos los bienes que uno tiene. Cuando hablamos de bienes, hablamos de inmuebles, automotores, motos, embarcaciones, participaciones societarias, depósitos en banco, billeteras virtuales, inversiones que puede ser plazo fijo, fondos comunes de inversión, bueno, un sinnúmero de cuestiones, ¿no? Algunas criptomonedas ya quedan incorporadas, bienes situados en el exterior también. Entonces, bueno, lo primero que tiene que hacer una persona, un contribuyente, es hacer el listado, digamos, de sus bienes. Luego de ese listado de bienes, hacer una correcta evaluación conforme a la ley, que para eso aconsejo que vea un profesional. Revisar también los bienes que posea ARCA, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, pongo un ejemplo de lo que pasa en lo práctico, ¿no? Digamos, por ahí, por ejemplo, todo el régimen de inmuebles, los escribanos, que son los que otorgan escritura, digamos, ellos están obligados a un régimen de información, ¿no? Y por ahí ha pasado que nos ha tocado por ahí clientes en el estudio donde erróneamente estos escribanos han declarado y se les atribuye por medio de ARCA una propiedad que no son de ellos, ¿no? Lógicamente que no son de los contribuyentes, que lógicamente se refiere a un error de algún escribano que metió un malo, algún DNI o algo. Y bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Eso cómo se resolvería, Martín, esa cuestión? Y con esa cuestión, lógicamente, hay que hacer alguna presentación digital hacia ARCA diciendo que, bueno, que figura un bien en el cual no es de uno, ¿no? Bien. Y que proceda la corrección. Porque nosotros cuando vemos el bien, pero no vemos que escribano declaró. Me pasó una vez un caso que buscando la propiedad estaba en Salta o Misiones, no me acuerdo, y hasta ahí llegamos porque no sabemos qué escribano interviniente. Bueno, hicimos estas presentaciones digitales y bueno, como para que no salga una inconsistencia entre lo que declara el contribuyente y lo que tiene, digamos, la información que tiene ARCA. Entonces, claro, también se recomienda, digamos, ver digamos, chequear esa información. Otros errores usuales que se suelen cometer es, digamos, no declarar las participaciones societarias que tiene una persona, ¿no? Un contribuyente. Y así sea una unipersonal, tiene un patrimonio afectado a esa unipersonal o a ese negocio, también es parte de bienes personales, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una mirada, digamos, conceptual de cada uno de los bienes. También, por ejemplo, la ley manda a que en la sociedad conyugal, digamos, los bienes se declaren en cabeza del marido. Entonces, por ahí hay bienes que están en nombre
de la mujer, digamos, lógicamente estamos hablando de matrimonio legalmente constituido, ¿no? Entonces, bueno, tiene un montón de particularidades que está bueno tenerlas en cuenta, pero bueno, más o menos el ABC o los tips que tenemos que tener en cuenta para este impuesto son los que acabo de repetir, ¿no? Bien, en este caso estaría bueno ser acompañado por un profesional, por un colega, ¿no? Para evitar cualquier tipo de estos inconvenientes que pueden suceder. Exacto, siempre, y aparte, hoy se está haciendo una transparencia fiscal mucho más profunda. Estamos lógicamente en la era de la inteligencia artificial, no es que viene, sino que está, y está más firme, y los organismos están utilizando este tipo de herramientas. Nosotros lo hemos concebido desde el estudio como una herramienta, ¿no? Y creo que Fisco las están usando en forma idónea para achicar, digamos, las brechas que pueden existir de errores de declaración o inconsistencia en las declaraciones. Entonces, digamos, hay que estar muy atento y cada vez más, digamos, alineado a la realidad. Entonces, bueno, va por ahí, ¿no? Encontramos que con esta sintonía de lo que vengo hablando, es un poco lo que viene a proponer esta segunda parte del proyecto de la ley de inocencia fiscal, que lo que está buscando es dar ciertos beneficios, digamos, a cambio de que los contribuyentes se adhieran a ciertos regímenes donde aceptarían en el futuro las presliquidaciones que el fisco proponga, ¿no? Entonces, bueno, todo va tendiendo, digamos, a la era de estas fiscalizaciones, ¿no? A la era que sean 100% digitales y bueno, entonces con lo cual, digamos, tenemos que prestar atención claramente en el momento de hacer una declaración y que sea correcta. Como siempre decimos, para atender una fiscalización o que el contribuyente pase una fiscalización, tiene que estar ordenado. Si hay desorden, hay peligro de que tenga ajuste. Si hay orden, se ajusta al principio de la realidad económica y hay muchas más posibilidades que el contribuyente se pueda defender, ¿no? Así que siempre también la recomendación de consulte a su profesional. Así parezca la cuestión más mínima. Es preferible prevenir que curar, ¿no? Así que bueno, siempre el consejo es ese. Totalmente, Martín, muchísimas gracias. Gracias por todas las novedades, por mantenernos al tanto y evitarnos varios dolores de cabeza. No, por favor. Y bueno, repetir a la audiencia que por ahí si quieren dejar alguna consulta, que escriban al WhatsApp del noticiero o me la hacen llegar y nosotros, este es el espacio que nosotros por ahí podemos empezar a contestar en las próximas entrevistas que tengamos, ¿no? Que lo aprovechen, que la intención de este espacio claramente es llevarle conocimiento a la comunidad y que de alguna forma aportemos nuestro granito de arena a que cada contribuyente pueda hacer las cosas en forma correcta. Así que bueno, desde ya agradecido, Candela. Muchísimas gracias, Martín. Nos encontramos nuevamente el jueves que viene. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Estamos en contacto con el contador Martín Di Genaro, sacándonos varias dudas, ¿no? Primero que nada con respecto al monotributo, tema recategorización, perdón, la prórroga de impuesto a las ganancias, para que lo tengan en cuenta, se extiende hasta el 27 de agosto. No así va a suceder con la liquidación de impuesto a los bienes personales, que va a ser hasta el lunes que viene. Se marcó esa diferencia para que todos estén atentos a esta novedad.